Buen día tenga. Mi nombre es Francisco Uriel Nieto Cortés, estudiante del primer semestre del Grupo Omega del Centro Universitario Tehuacán. En este espacio les quiero dar mi punto de vista y con base en la opinión de diferentes autores que han hablado del mismo tema, el cual es didáctica activa. Es una teoría de la enseñanza heredera y deudora de muchas otras disciplinas. Su destino, al ocuparse de la acción pedagógica, es constituirse recíprocamente en diferentes y deudora de teorías del campo social y del conocimiento. Es la concepción del aprendizaje como un proceso de adquisición individual de conocimientos de acuerdo con las condiciones personales de cada alumno, en el que interviene el principio del activismo. Se prioriza la actividad práctica frente a la reflexión teórica para la tendencia didáctica con el fin de la educación, puesto que es la formación de un hombre real, concreto y positivo. El movimiento de la Escuela Nueva generó la llamada didáctica activa. El primer intento de hacer desaparecer los efectos negativos de la didáctica conductista se encuentra en el surgimiento y desarrollo de este movimiento educativo, que irrumpió con gran fuerza en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero alcanzó su auge en el periodo posterior a 1945. Se fundamenta en la pedagogía positivista y pragmática. Forma parte de la corriente naturalista didáctica. La corriente activa representó una reacción contra la escuela positivista, reproductiva y autoritaria, priorizando los métodos o formas de hacer sobre los contenidos, entendiendo el aprendizaje como un saber hacer. Los representantes de la didáctica activa le dieron una impresión con un enfoque diferente. La didáctica es considerada como una dirección del aprendizaje. Con este enfoque, la didáctica, entre los antecedentes más representativos de la didáctica activa, se pueden citar a Galileo, Comenius, Locke y Rousseau. Teoría acerca de las prácticas de las enseñanzas significadas en los contextos. En historia, en cuanto a sus propuestas son el resultado de momentos históricos específicos. En política, porque su propuesta se engasa en un proyecto social y es una ciencia imprescindible para orientar la praxis del enseñante. Y aquí, además, califica su actuación. Tiene un campo de estudio específico, la enseñanza, además de métodos de investigación muy particulares y con técnicas, procedimientos, estrategias y recursos. La aplicación en el aula de clases y fuera de ella, acordes a la naturaleza del conocimiento de enseñar, con las particularidades sociocognitivas del alumno y con las interacciones sociales de cada plan de estudio. La didáctica, vista como una práctica misma del enseñar, sino como un sector más o menos bien limitado del saber pedagógico que se ocupa explícitamente de la enseñanza. Para comenzar, hagamos una rápida revisión de cómo la didáctica ha evolucionado hasta nuestros días. En tiempos de Platón se trabajaba en términos de la mayéutica. Los evangelistas, a su vez, evidenciaban la controversia. Usada a su vez por los jesuitas, las acciones de los caballeros feudales denotaban una simulación de la guerra, para ser una enseñanza primordial en la que no se aprendía a vivir, sino que se aprendía a luchar por y para una meta. Mientras que los maestros de la escuela desde siempre han usado el método más tradicional de todos, que es la repetición de conceptos. Dentro del proyecto de la escuela moderna, este movimiento tuvo sus representantes más destacados en John Roger Cossien. Otro autor, ubicado como el pionero de la didáctica, fue Juan Amos Comenius, con su Didáctica Magna, quien coloca el primer escalón en la construcción de la didáctica al preocuparse por la organización gradual de los contenidos e indagar sobre las buenas condiciones para el aprendizaje y sobre los métodos de enseñanza. Al igual que Herbart, con la pedagogía general derivada del fin de la educación, autor que le otorga gran importancia a la teoría desde la experiencia y la socialización educativa. Para tal efecto, toma como base la filosofía en relación con la teoría, la ética como un medio para entender los fines de la educación y la psicología para proponer los medios para alcanzar tales objetivos. Así, orienta la práctica de los docentes. Posteriormente, Rousseau realiza unos desarrollos conceptuales pero ubicados fuera del contexto de la alta estirpe y deja las bases para el desarrollo de lo que más adelante será la Escuela Nueva y Pedagogía Crítica. Su postulado se centra en una educación armónica con la naturaleza, respecto a la libertad y desarrollo del niño. Al continuar con este reencuentro histórico, encontramos un conjunto de trabajos realizados desde lo que ocurre en el aula y que presta poca importancia a la teoría, pero demasiada a la sensibilidad.
Dentro de estas posturas que posibilitan la enseñanza de esta manera encontramos a Freinet, quien sustenta su propuesta ante la situación del aburrimiento y desinterés por parte de sus estudiantes. Este autor construye técnicas como clase de paseo, correspondencia escolar, texto libre. De este modo, otorga importancia de la utilización de la técnica supedita a la situación particular que se presente. Entonces, tenemos que la didáctica no es una actividad solamente, tampoco es una rutina que el docente haya establecido. La didáctica no es manejar un conjunto de tips que me permita comunicar algo. La didáctica no es una disciplina que pueda ser vista como algo instrumental. La didáctica es una sinfonía de opciones para poder comunicar un conocimiento, para poder enseñar, para poder transmitir, para poder impactar. La didáctica es una opción de vida que el docente debe reconocer, pero no establecer como una única opción. Es algo que me invita a reconocer los ambientes y los cambios en la tecnología que el tiempo impone. El docente, ya sea de 80 o de 20 años, está obligado a reconocer esta manera de pensar, en otras palabras, a reconocer de qué manera se pueden multiplicar las opciones de comunicación. Y sobre todo, la didáctica es perfección, nos lleva a pensar en lo que realmente somos y hacemos. Al preguntarnos el por qué, el para qué y el cómo de su elaboración, entramos a reconocer los procedimientos didácticos en ambientes educativos. El maestro estudia y planifica lo que se quiere enseñar, comprende y prepara para el actuar e interactuar en su escenario. Si esta práctica no tiene los componentes enunciados, terminará siendo algo monótono para el estudiante, y en el escenario su respuesta será la de no sentirse capaz de desarrollar lo que se le propone. Aun cuando es importante contar con la motivación que genera una coreografía, también se debe presentar que la fatiga que causa cuando no se enseña con la pasión y goce total para que se vibre con el actuar de lo aprendido y genere un total disfrute. Por ello, es necesario que en el ejercicio se exprese con total seguridad el sentir de lo que generalmente se realiza en el aula, ya que los elementos didácticos como la música, el movimiento, el arte, fueron creados con la necesidad didáctica que siempre conducirán a los que aprenden por un camino de emociones y de múltiples posibilidades de comunicación. Se evidencia entonces la necesidad de mirar la práctica no como una acción netamente instrumental o una técnica para elaborar productos, como se hace en la actualidad, sino como una construcción de bienes en el marco de la tradición que varía según la situación y el contexto, y que requiere determinados principios e intenciones en la búsqueda de la reconstrucción permanente de la cultura. El docente tiene tres grandes retos al hablar de didáctica. Uno es el aprendizaje autónomo, que hace que el individuo quiera aprender, entender y comprender. Otro es el aprendizaje guiado, en el cual el docente es capaz de darse a entender y proyectarse como ser humano que es capaz de dejar huella. Y el tercero, el reto de desarrollar las competencias de los estudiantes. Esto exige que el docente se cuestione sobre lo que hace y cómo lo hace a partir del perfil buscado en el programa en el cual se desempeña. A manera de conclusión, podemos decir que el sustento de la didáctica activa se basa en la prima de la educación sobre la instrucción. Se pretende un modelo de educación integral y de desarrollo armónico de la personalidad. La educación responde a los intereses y a las necesidades de los educandos. Se tiene en cuenta el interés, la acción, la espontaneidad, la naturaleza evolutiva del niño y del adolescente, en sentido de solución de los problemas. El centro del proceso es del educando. La escuela será un laboratorio de actividad fecundada y la educación será funcional, aplicada por medio del trabajo libre y el juego. Comprendiendo los conceptos de autonomía, que se trata de libertad del niño en la tutela personal del adulto y facilitar el desarrollo personal por medio de los usos de la libertad. Educación individual en un espíritu comunitario, en la cual se pretende desarrollar al educando como persona e individuo y como ciudadano participativo de la democracia. La cooperación es más importante que la competencia, puesto que es una atmósfera de optimismo y confianza, donde se aprende resolviendo problemas y no a través de la transmisión de saberes. De ahí el carácter activo de esta concepción acerca de la educación. Esto, a grandes rasgos, es lo que para mí significa la didáctica activa. Por su atención prestada, gracias.